Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Espero que todos estén bien. Continuando con las ponencias sobre aparato respiratorio y su exploración, el día de hoy vamos a hablar de los signos de la insuficiencia respiratoria. Como su nombre lo dice, insuficiencia respiratoria pues nos indica que la saturación de oxígeno que se logra durante la hematosis en los hematíes o en los glóbulos rojos no es suficiente, no reúne las cantidades necesarias para poder oxigenar a nivel tisular todos y cada uno de los órganos en los que debiera hacerlo. Recuerden que hablar de insuficiencia respiratoria es hablar de un síndrome. De hecho se llama síndrome de insuficiencia respiratoria. Y aquí encontramos una serie de manifestaciones, tanto objetivas como subjetivas, que pudieran darse en diferentes enfermedades. Recuerden que los síndromes son esa serie de manifestaciones clínicas que se presentan de manera sistemática juntas, pero que pueden ser específicas de una enfermedad determinada o que pueden presentarse juntas, pero que pueden corresponder a diferentes enfermedades. Este es el caso. Cuando tenemos nosotros un síndrome de insuficiencia respiratoria, pues tenemos que buscar la nosología, es decir, tenemos que buscar el diagnóstico nosológico, puesto que aquí estaríamos hablando únicamente de un diagnóstico sindromático si nos remontamos a pues las ocasiones en que hablamos de lo que eran los diagnósticos, los diferentes tipos de diagnósticos. Bien. Lo que sí que en el síndrome de insuficiencia respiratoria hay varias cosas en común, varios signos y síntomas en común que no nos dejan lugar a dudas de que la hematosis no se está llevando a cabo de una manera adecuada. Y entonces ya a través de la inspección, de la palpación, la percusión, la auscultación de la región pulmonar, en un momento dado, muchas veces auxiliados por los paraclínicos, los auxiliares de diagnóstico, podemos establecer nosotros de la patología que se trata. Entonces, como concepto, se denomina síndrome de insuficiencia respiratoria al conjunto de manifestaciones clínicas que denotan una alteración o dificultad, ya sea en la ventilación, en la difusión o en la perfusión a nivel del árbol bronquioalveolar, que trae como consecuencia una deficiente hematosis con una baja saturación de oxígeno de los hematíes. Recuerden que los hematíes pues son los eritrocitos o glóbulos rojos. Cuando hablábamos de los aspectos anatomofuncionales del aparato respiratorio, decíamos que la función básica del aparato respiratorio pues era precisamente la hematosis, pero que para que se diera una adecuada hematosis era indispensable que hubiera una buena ventilación, es decir, una buena conducción de aire, que hubiese una buena difusión, es decir, que la membrana alveolo-capilar fuera perfectamente permeable para permitir el intercambio de gases y que hubiera una buena perfusión. Y dijimos que perfusión se refería a lo que es el riego sanguíneo a nivel de un órgano, en este caso a nivel pulmonar. Debe haber una buena perfusión de sangre no oxigenada para que los alvéolos se encarguen de oxigenarla. Entonces, cuando existe alguna patología que interrumpa o que impida que haya una adecuada ventilación, difusión o perfusión, entonces la hematosis se verá trastocada y tendremos lo que vamos a ver a continuación, que son los signos y síntomas del síndrome de insuficiencia respiratoria. En primer lugar, hay alteraciones respiratorias. En la clase anterior hablábamos de la inspección de movimientos respiratorios y veíamos nosotros que en lo que se refiere a frecuencia, en lo que se refiere a ritmo, en lo que se refiere a profundidad,
Pues en ocasiones podemos, cuando hay patologías, ya sea a nivel neurológico, pero más específicamente, que es el tema a nivel pulmonar, veíamos alteraciones en los movimientos respiratorios que nos denotaban que había un esfuerzo para respirar. Tal es el caso de cuando encontrábamos una taquipnea, o cuando encontrábamos una hiperpnea, o encontrábamos una polipnea. Bien, cuando nosotros tenemos un síndrome de insuficiencia respiratoria, invariablemente encontraremos alteraciones en los movimientos respiratorios. Por lo general, lo que encontramos nosotros es polipnea, es decir, encontramos que la respiración es agitada, es aumentada en profundidad y aumentada también en frecuencia, a lo cual llamamos polipnea. Acuérdense, hiperpnea más taquipnea igual a polipnea, que resulta de un esfuerzo por el centro respiratorio por llevar más oxígeno a los pulmones, con la finalidad de que los glóbulos rojos se alcancen a oxigenar, que la saturación de oxígeno de los glóbulos rojos, que he dicho entre paréntesis, la saturación de oxígeno de los glóbulos rojos debe ser por arriba del 95%. Entonces el centro respiratorio hace ese esfuerzo, sin embargo muchas veces no es suficiente y el paciente lo refiere como una dificultad para respirar. Esas alteraciones que nosotros vemos y que les damos nombre, cuyo nombre decíamos casi siempre es polipnea, el paciente la refiere como una dificultad para respirar. Nos dice que no alcanza aire, que no alcanza resuello, que se siente agitado, y eso, desde el punto de vista semiológico, se le llama disnea. Aquí yo quiero hacer una aclaración que considero pertinente desde el punto de vista técnico. La disnea, muchachos, es un síntoma. La polipnea, por otro lado, la polipnea, y acá lo voy a anotar, es un signo. Porque nosotros la polipnea la vemos. Nosotros vemos la agitación respiratoria del paciente, la dificultad para respirar, la sensación de asfixia, la sensación de ahogo. El paciente la siente, el paciente nos la refiere. Y recuerden ustedes que toda aquella manifestación clínica que se obtiene durante el interrogatorio, porque el paciente nos lo refiere, se le llama síntoma. Entonces la disnea como tal es un síntoma. Ustedes no pueden anotar en su nota médica: a la exploración clínica encontramos disnea, porque está mal. Ustedes tendrán que poner: a la exploración clínica se encuentran alteraciones respiratorias, ya pondrán taquipnea o hiperpnea o polipnea, que son signos, pero no pueden poner disnea porque la disnea es un síntoma. Lo que sí pueden poner es: el paciente refiere disnea. ¿Ok? Entonces la polipnea es el signo, el síntoma es la disnea. Y dentro del síndrome, volviendo al tema, dentro del síndrome de insuficiencia respiratoria, pues esta es la manifestación más común. El paciente nos refiere dificultad para respirar y nosotros podemos corroborarla al inspeccionar los movimientos respiratorios. En segundo lugar, hay cambios de coloración en la piel. Los cambios de coloración en la piel pueden ser periféricos o pueden ser generalizados. Todo dependerá del grado de hipoxia, del grado de falta de saturación de oxígeno que tengan los glóbulos rojos. Cuando una persona no tiene el oxígeno necesario en sus hematíes, puede aparecer un color azulado, ¿sí? Un color amoratado alrededor de su boca, que es en los primeros sitios donde aparece, en los labios o en las uñas o la punta de los dedos de las manos y los pies. ¿Por qué aparece primero alrededor de la boca o en los dedos? Porque son los sitios más distales.
y los sitios más distales son los sitios que menos oxígeno reciben. Entonces, cuando hay una baja saturación de oxígeno en los hematíes, donde primero se denota y donde primero se marca es en estas regiones distales. Aquí podemos ver nosotros la fotografía de este bebé. Vean ustedes alrededor de la boca el color violáceo, el color amoratado, o acá vean el color de las uñas amoratado también. A esto se le llama cianosis. ¿Sí? La cianosis es esa coloración que estamos nosotros comentando, una coloración amoratada, que se debe no a una falta de riego sanguíneo. Esto no se debe a una isquemia, no se debe a una falta de llegada de sangre a los tejidos. La sangre está llegando y está llegando en cantidades suficientes. Si el corazón está bombeando adecuadamente, la sangre llega en cantidades suficientes. El problema es que la sangre que está bombeando no lleva suficiente saturación de oxígeno, y entonces podemos tener nosotros una cianosis que puede empezar siendo peribucal o a nivel de los dedos. Cuando es a nivel de los dedos se le llama acrocianosis. Recuerden que el término acro significa extremidad. Y esta cianosis, conforme avanza el tiempo y conforme la saturación de oxígeno de los hematíes va siendo cada vez más deficiente, pues esta cianosis se va haciendo progresivamente más distribuida, ¿sí? Hasta que llega a la cianosis total. El problema es, como decimos aquí, una hipoxia tisular. Entendamos, si hay sangre, y la sangre está llegando a los tejidos, pero es una sangre sin oxígeno. Es la diferencia que hay, muchachos, entre la cianosis y la palidez. En la cianosis, como estamos hablando aquí, el problema por lo general es pulmonar. El problema por lo general es que la sangre llega al corazón, el corazón la bombea adecuadamente, pero es una sangre que por algún motivo no está saturando oxígeno. Hay un riego sanguíneo adecuado, pero no una oxigenación adecuada. Eso nos da cianosis. En la palidez, por lo general, lo que tenemos es que la sangre no está llegando adecuadamente. Cuando vemos a una persona pálida, por lo regular es porque está anémica, es decir, porque tiene baja hemoglobina o porque tiene bajos eritrocitos, o porque por algún motivo en la región que se ve pálida no está llegando la sangre oxigenada adecuadamente. Pero puede ser, y de hecho por lo general así es, que los pulmones estén oxigenando bien, pero que el corazón no esté bombeando bien, o que haya alguna obstrucción. Yo los invito a ustedes a que hagan el ejercicio. Es muy sencillo. Tomen con una mano su muñeca del otro lado, obviamente no pueden tomarla del mismo, y háganle presión con fuerza y aprieten el puño, es decir, aprieten el puño cuya muñeca están apretando con la otra mano, apriétenla fuertemente. La intención es vaciarla de sangre. Sin dejar de apretar la muñeca, ahora abran la mano y vean de qué color está su mano. Su mano no va a estar cianótica, su mano va a estar pálida, su mano va a estar amarillenta. ¿Y por qué va a estar amarillenta? Porque no le está llegando suficiente sangre debido a la compresión que están haciendo ustedes. De hecho, si sueltan súbitamente la mano, sentirán cómo entra la sangre, se siente una especie de calambrito e inmediatamente la mano se pone de un color rojizo. Esa es la diferencia fisiopatológica entre lo que es la cianosis, en donde puede haber un buen riego sanguíneo pero con una saturación de oxígeno deficiente, y la palidez, en donde puede haber una saturación de oxígeno adecuada pero un mal riego sanguíneo. Tenemos
Otra de las manifestaciones típicas de la insuficiencia respiratoria, este ya es un signo, es el quejido expiratorio. Cada vez que la persona exhala o expira el aire, emite un sonido ronco. Ese sonido, que es más que un sonido, es un quejido, es el sistema que utiliza el cuerpo para mantener los pulmones abiertos de forma que el aire permanezca en ellos, y denota también el esfuerzo realizado para el acto respiratorio. Recordemos que los principales músculos inspiradores, o el principal músculo inspirador, es el diafragma, y que es ayudado en un momento dado como accesorios, ¿sí?, o como reforzadores, pues por los intercostales externos, por los pectorales y por los escalenos, que generalmente no los utilizamos cuando no hay ningún problema de ventilación, ni de difusión, ni de perfusión, y la respiración normalmente es mecánica, normalmente es inconsciente, sin ningún problema. Pero cuando hay un problema, ya sea restrictivo u obstructivo en los pulmones, entonces hay dificultad para respirar. Y los diafragmas ya no se pueden valer por sí solos, o ya no son suficientes para meter el aire, y tienen que apoyarse en los otros músculos. Y por otro lado, los músculos expiradores, que generalmente no los usamos mucho, y que son los intercostales internos y los abdominales, también en muchas ocasiones tienen que hacer un esfuerzo para sacar el aire, sobre todo cuando hay alguna situación obstructiva o alguna enfermedad obstructiva, como es el asma, por ejemplo, o la bronquiolitis en los niños pequeños. Aquí invariablemente el paciente emite un quejido al respirar, como se podrán dar cuenta ustedes. Pongan atención. Fíjense cómo el quejido es principalmente a la expiración, cuando saca el aire. Tensa sus músculos abdominales y se queja al expirar. A esto le llamamos quejido expiratorio. Y es un dato muy importante relacionado con el síndrome de insuficiencia respiratoria. Otro dato: el mismo esfuerzo que hace para respirar el paciente genera que las alas de la nariz se abran y se cierren con cada respiración, o si no con cada respiración, frecuentemente. Esto que le ven aquí el niño es vaselina que le pusieron para proteger sus ojitos. ¿Okay? Y a esa apertura constante de las alas de la nariz se le conoce como aleteo nasal, que es un dato también indicativo de que hay una dificultad para respirar. Nos dice el texto: si las fosas nasales se abren mucho al respirar, esto puede ser un signo de que la persona respira con dificultad. Estamos poniendo predominantemente imágenes de niños. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los problemas respiratorios, las infecciones respiratorias agudas o enfermedades respiratorias de otro tipo son mucho más frecuentes en niños y en ancianos, sobre todo en niños menores de 5 años. En los ancianos también, pero en los ancianos por lo regular son más las enfermedades degenerativas. Recuerden que la morbilidad en las personas jóvenes, adultos jóvenes, pues la morbilidad o las principales causas de atención médica son las enfermedades mecánicas: accidentes, balazos, golpes, traumatismos, fracturas. En los niños principalmente son las infecciones respiratorias agudas, las IRAS por sus iniciales, o las diarreas infecciosas agudas, ¿sí?, o DIAS, ¿sí?, o enfermedad diarreica aguda, ERA.
pero eso lo tocaremos cuando hablemos de exploración de abdomen. Ahorita, como estamos hablando de exploración de tórax respiratorio, pues hago hincapié en esto, ¿no? Por eso las figuras que traemos son principalmente de niños, pero esto se puede dar también, de hecho se da en adultos. Y vean ustedes el video. Ven cómo tiene su quejido expiratorio, pero aparte vean las alas de la nariz. Okay. Esto se le llama aleteo nasal y se debe al esfuerzo que hace el individuo, en este caso este bebé, para meter y sacar el aire. Insisto, incluso pueden escuchar el quejido expiratorio. Aleteo nasal. Otra manifestación, otro signo muy constante, muy frecuente, muy persistente en las personas. Insisto, traemos imágenes principalmente de niños, porque además de la incidencia, porque son más notorios, pero lo podemos ver en adultos también. Otro signo muy constante son las retracciones torácicas. Cuando entran en juego los músculos inspiradores y expiradores accesorios, porque hay una dificultad para respirar, pues recordemos que estos músculos inspiradores y expiradores accesorios son principalmente los intercostales, externos para inspirar e internos para expirar. También están los escalenos, que están a nivel del cuello, y también están los pectorales, que están en la región que lleva el mismo nombre en el tórax, y también están los músculos abdominales como refuerzo para la expiración. ¿Okay? Entonces, cuando hay un síndrome de insuficiencia respiratoria, todos estos músculos entran en juego para tratar de meter y sacar el aire de una manera adecuada, que generalmente pues no lo consiguen. Hay que auxiliar a estas personas dándoles oxígeno al 100%, y bueno, ya dependiendo de la patología en sí, ya dependiendo del diagnóstico nosológico en sí, pues será lo que va a requerir que le hagamos. Pero como nos dice aquí el texto, cuando una persona tiene un síndrome de insuficiencia respiratoria, el pecho, de hecho todo el tórax, parece hundirse, y parece hundirse justo por debajo del cuello, donde están los escalenos. Parece hundirse en los espacios intercostales, a lo que se le llama tiraje intercostal, que aquí lo estoy señalando con el cursor, donde están los músculos intercostales, y esto sucede en cada respiración, y parece hundirse también, ya sea encima del esternón, en el hueco supraesternal, o abajo del esternón, en donde está el apéndice sifoides. Entonces, estas retracciones que pueden darse sobre el esternón, en el hueco supraesternal, en el apéndice sifoides, o bien en los espacios intercostales, estas retracciones son signos también del síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿Okay? Dice, esto es una acción inconsciente, es un mecanismo de defensa desesperado, ¿sí?, para llevar más aire a los pulmones. Nos denota el esfuerzo de los músculos escalenos a nivel del cuello, intercostales a nivel del tórax, y por supuesto el diafragma en el acto respiratorio. Vamos a ver primero al bebé de arriba. Vean ustedes, eso es un tiraje intercostal. Ustedes podrán notar que además está polipneico,
pero observen cómo se le marcan perfectamente, se le marcan perfectamente los espacios intercostales. A esto se le llama tiraje intercostal, que el tiraje intercostal puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo, dependiendo si ese tiraje intercostal se manifiesta constantemente en cada respiración, si los espacios intercostales se pronuncian de una manera evidente o no, y la frecuencia con que lo hacen. Por otro lado, tenemos acá en el bebé de abajo, vamos a poner ahora la imagen inferior para que vean ustedes lo que es la retracción sifoidea. Vean cómo se retrae no nada más el sifoide, sino toda la parrilla costal en cada movimiento respiratorio. Tiene su quejido expiratorio, además fíjense cómo en la expiración tensa los músculos abdominales. Se le marca también, no se puede alcanzar a ver bien, pero tiene un tiraje intercostal y no se alcanza a ver, pero seguramente también tiene una retracción supraesternal. Entonces, las retracciones torácicas, ya sea de los espacios intercostales, del hueco supraesternal o del apéndice sifoides, invariablemente son signos de que se está haciendo un esfuerzo respiratorio por la acción de estos músculos reforzadores o accesorios de la inspiración o la expiración. Otro dato muy importante es la disociación tóraco-abdominal. Explicábamos en la ponencia anterior que cuando inspiramos y expiramos, pues cuando inspiramos metemos aire a los pulmones, el tórax se expande, baja el diafragma, al bajar el diafragma comprime las vísceras abdominales y eso hace que el abdomen se abombe. Ya dependiendo de qué tanto aire metamos en cada inspiración, pues será en ese mismo grado lo que se expanda nuestro tórax. El tórax se expande en sentido antero-posterior y en sentido lateral, y hacia abajo pues los diafragmas comprimen las vísceras abdominales al bajar en cada inspiración. Entonces, dependiendo de qué tanto aire metamos, será la expansión del tórax y también será el aumento de volumen o expansión del abdomen. Generalmente esto no sucede porque si no tenemos ninguna patología pulmonar que nos genere una deficiente hematosis, pues metemos y sacamos, como ya lo hemos dicho tantas veces, medio litro de aire nada más, y esto no nos genera gran modificación en lo que se refiere a la expansión de tórax y abdomen. Pero cuando hay, como en el caso que estamos hablando, una dificultad respiratoria, entonces se genera lo que llamamos una disociación tóraco-abdominal. En la disociación tóraco-abdominal vamos a tener nosotros que el abdomen se abulta, el tórax también se expande, pero se expanden a destiempo. Es decir, cuando el tórax se expande, el abdomen baja, y cuando el abdomen sube, el tórax desciende. Es decir, es un movimiento de sube y baja que normalmente no debemos de ver, y esto se debe a que los músculos expiradores, como son los abdominales, están haciendo un esfuerzo bastante intenso para sacar el aire, y esto genera que el abdomen se aplane mientras que el tórax se está expandiendo. Y vamos a ver en este video a este bebé, que por cierto trae su casquito, no este casquito es un Puritan, es un casquito a donde está llegando oxígeno al 100% para oxigenar más. Acuérdense de una cosa importante, muchachos, acuérdense que el aire que nosotros respiramos
aquí a la intemperie o en el ambiente en general, bueno, pues dependerá si es en la ciudad o si es en el bosque, si es en espacios abiertos, pero pues se considera que el aire que inspiramos trae, si acaso, entre el 20 y el 25% de oxígeno. Esa es la concentración de oxígeno que tiene el aire que inspiramos, pero pues es una concentración suficiente para que, ayudados por el trabajo del corazón y de los pulmones, nuestros tejidos se oxigenen adecuadamente. Desde luego que en estos pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria, pues la saturación de oxígeno que van a tener va a ser menor porque hay algo que está impidiendo que la hematosis se lleve a cabo de una manera adecuada, y lo primero que hacemos es tratar de compensar esa deficiente saturación de oxígeno hacia los glóbulos rojos, aumentando la saturación de oxígeno del aire que el paciente inspira. Entonces, ya sea que se les pongan puntas, ustedes han visto que hay algunos pacientes, adultos sobre todo, que se les ponen unas puntitas en los orificios nasales por donde entra oxígeno al 100%, ¿sí? Al 100%, o si son bebés se les pone este casquito que recibe el nombre de Puritan, y este casquito está lleno de oxígeno al 100% para que el bebé esté metiendo ese oxígeno, ese aire completamente saturado de oxígeno, y con esto hacer el intento de que los eritrocitos saturen más de lo que están saturando. Ya dijimos, los eritrocitos a nivel pulmonar deben saturar arriba del 95%. A veces con esto mejora la saturación, pero a veces no. Y si la saturación no mejora con esto, pues entonces ya se tienen que tomar medidas mucho más invasivas, mucho más radicales, mucho más agresivas, como es la intubación, ¿no? Ya con la intubación se le pasa el oxígeno al 100%, pero además se aumenta la presión positiva con la que se mete el aire, lo cual genera el riesgo de tronar los alvéolos, tronar los pulmones, lo cual es muy frecuente, y generar lo que conocemos como un neumotórax. Pero bueno, quizá me estoy desviando un poquito del tema, pero está relacionado. Vean ustedes lo que es una disociación tóraco-abdominal. Vean cómo el abdomen y el tórax se mueven a destiempo. Mientras el tórax baja, el abdomen sube. El tórax baja, el abdomen sube por el esfuerzo que hacen tanto el tórax por el abdomen por meter y sacar el aire. Esto es mucho más frecuente en niños, aunque en adultos también lo podemos observar. Nos dice: el tórax y el abdomen se mueven a destiempo en sube y baja debido al esfuerzo de los músculos respiratorios. Es más frecuente en niños. Disociación tóraco-abdominal, movimiento en vaivén o sube y baja de tórax y abdomen. Otro dato frecuente, tanto en niños como en adultos, es la diaforesis. Puede haber un aumento de la sudoración en la cabeza, pero la piel no está caliente al tacto, al contrario, está fría. La piel se siente fría, pegajosa. Y esto se debe a que, recuerden ustedes que con la hiperventilación, recordarán en la ponencia anterior hablamos de la respiración acidótica de Kussmaul, la polipnea de Kussmaul. Al liberar grandes cantidades de CO2, tratando de compensar una acidosis respiratoria, que en este caso no es acidosis metabólica, que en este caso no es para compensar una acidosis metabólica, sino para meter oxígeno al organismo. Es decir, aquí la intención de la hiperventilación en un paciente con insuficiencia respiratoria, la intención no es liberar mucho CO2, sino meter oxígeno, pero obviamente en cada respiración metemos oxígeno y liberamos CO2. Esa liberación excesiva de CO2 nos lleva eventualmente, igual que en la respiración de Kussmaul, a la alcalosis respiratoria, y esa alcalosis respiratoria nos genera mareo,
Es frecuente que los pacientes se desmayen, sudoración profusa, a lo que se le llama diaforesis. Recuerden, diaforesis es sudoración profusa, sudoración exagerada, la piel fría y pegajosa. Este es otro dato del síndrome de insuficiencia respiratoria. Diaforesis, piel húmeda por la sudoración, fría y pegajosa por la hiperventilación. Bien, estos muchachos son los datos más importantes del síndrome de insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a hablar de lo que es la valoración de Silverman y Andersen, pero esto lo vamos a hacer en el siguiente video para no extendernos mucho en este. En un momento más, en el siguiente video, estoy con ustedes para explicarles lo que es la valoración de Silverman-Andersen para definir si hay insuficiencia respiratoria y el grado de esta.